Entonces, ¿qué es lo que me dice Dios? Si yo tengo pleito, ahora con mi esposa cristiana, o con mi esposo cristiano, o con el pastor en la iglesia, o con alguien en la congregación, o con algún cristiano, dice Dios, arrepiéntete. Y yo le pregunté, ¿y por qué me tengo que arrepentir? Porque es que el evangelio te dice a ti que el tiempo se ha cumplido y que el reino de Dios está cerca. Entonces el evangelio nos enseña dos cosas. Cristo, por lo que vino a anunciar, nos habla de dos tiempos preciosos. Primero, el reino de Dios está cerca, y el tiempo de la palabra se cumplió en ti. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que el reino de Dios no esté cerca, sino que entre y forme parte de mí? Que yo me arrepienta para poder permanecer y creer en el evangelio. Una vez que hayas comprendido esto, en el evangelio de Jesucristo y en el reino de Dios, vamos a ver 4 tiempos preciosos para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es el primer tiempo del evangelio? El restaurarte y el restaurarme como hombres a la imagen de Dios. Génesis capítulo 1:26, dijo Dios, hagamos al hombre. Génesis 1:17, voy a leerlo. Génesis capítulo 1, el versículo 26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Versículo 27 de Génesis capítulo 1. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿Qué creó Dios? Al hombre. ¿Cómo creó Dios al hombre? A su imagen. Ahora, por favor, prestenme atención. Dios creó al hombre, que el hombre es varón y varona. O sea, la palabra hombre son 2, no 1. Ya lo vamos a leer. ¿Cuántos son la palabra hombre? 2. En la tierra, ¿cuántos son? 2. En el cielo, ¿cuántos 2 son? 1. Por eso dice la Escritura, que lo que Dios unió, ¿dónde lo unió? En el cielo, mas no en la tierra. Mi esposa y yo somos uno en lo celestial, en el reino de Dios, en el tiempo de Dios, en la mayordomía, en la autoridad, en el poder, en la gloria. ¿Cuántos somos? 1. Pero en la tierra, ¿cuántos somos? 2. Jesucristo es 1 y Ricardo, su hijo, el Hijo de Dios en Jesús, es otro. Por tanto, Jesucristo es 1 y yo soy otro. Cuando estemos en el Padre, ¿cuántos somos? 1. ¿Qué dijo Jesús? Para que tú y yo seamos 1, así como el Padre y yo somos 1. Diga conmigo, esto es el Evangelio. La palabra me dice, de pronto es difícil el vivirlo, el practicarlo, el testificarlo. La palabra me dice, Dios me dice, que todos nosotros y yo en Cristo somos 1. Siendo muchos, somos 1. 1, ¿dónde? En la tierra, no. 1, pero ustedes sí. ¿Por qué? Porque ellos les agradaba el mensaje, pero no recibían al mensajero. Les agradaban las palabras de Jesús, pero no querían recibir a Jesús como Señor y Salvador. Y lamentablemente, hay que decirlo, hay cristianos que les gusta el mensaje, pero no les gusta el mensajero, o les gusta el mensajero, pero no les gusta el mensaje. Yo se lo voy a explicar para que usted lo entienda. Si a mí Jesús me dice, Ricardo, arrepiéntete porque él es un mal esposo, le digo, sí, Jesús, me arrepiento porque tu reino llegó a mí para que yo sea un excelente esposo. Y porque voy a recibir el conocimiento de los misterios del reino de Dios para que yo sea ese hombre a la imagen de Dios según tú, mi Salvador Jesucristo. Y mi esposa va a ver la gloria tuya en mí. Pero si yo no reconozco que soy un mal marido y no me arrepiento, entonces ¿cómo voy a recibir lo que ya se me acercó? ¿Y cómo se va a cumplir en mí lo que Dios ya dijo de mí? Pregunta, Dios dijo, Ricardo, te doy a Cristo para que tú seas un mal esposo. ¿Así está escrito? Te doy a Cristo
Cristo y el poder de la sangre y el bautismo en lenguas para que tú no proveas a tu casa. ¿Está escrito así? Antes dice la palabra que el que no provee para su casa es de pecado porque ha negado la fe. Entonces cuando yo veo cristianos que no pueden proveer, yo digo, entonces el reino de Dios se les acercó, pero en ellos no se ha cumplido la escritura. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido de decir, fue el pecado, fue el diablo el que me hizo un mal marido, pero ahora Cristo vino a hacerme un marido excelente. A su nombre. Quiero terminar esta semilla de fe para todos ustedes que están escuchando y viendo este mensaje. Del versículo 11, lo que quiero regalarte de parte de Dios tu Padre en Cristo Jesús, es que Dios a ti y a todos nosotros ya nos permitió saber y entender lo que antes era en misterio en los cielos, ahora ya no es un misterio. Para usted, querido hermano y amigo, era un misterio cómo usted iba a sacar su casa adelante, cómo usted iba a llevar la provisión a su casa, cómo usted, mamá, iba a ser una mejor mamá, cómo usted, padre, iba a ser un mejor papá. Era un misterio, no sabía cómo hacerlo, pero ahora por cuanto el Evangelio de Cristo te acercó el reino de Dios y el tiempo se ha cumplido, entonces el tiempo es ahora que tú vas a ser un excelente esposo, un excelente padre, tú vas a ser una excelente ayuda idónea, ustedes van a ser unos excelentes padres para con sus hijos y todo lo que ustedes hagan en la tierra van a agradar a Dios en los cielos, porque el Dios de los cielos les está dando las bendiciones en el conocimiento y en la sabiduría para que rompamos toda atadura de Satanás y podamos establecer el reino de Dios en nuestras vidas, por medio de Cristo, en nuestros hogares y en nuestra ciudad. Amén. Por esta palabra yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Posteriormente vamos a hablar un poquito acerca de los misterios del reino y cómo Dios a cada uno de nosotros nos ha dado esos misterios para saber y entender lo que debemos hacer en Cristo Jesús. Por tanto, si tú, sabiendo lo que Cristo te manda hacer, y como en Cristo tuviste la victoria y no lo haces, se llama pecado. Y si no te arrepientes, el Evangelio no podrá hacer lo que Dios te ha enviado por medio de su reino, al acercártelo por medio de Cristo, y el tiempo de Dios en la palabra no se podrá cumplir en ti. Por tanto, te quiero animar, querido hermano, amigo, y yo te lo digo, yo soy un apóstol y un profeta de Dios. Y yo todos los días me arrepiento, porque yo sé que si no me arrepiento aún de áreas que yo no pensaba que eran pecado, pero que ahora entiendo por el Evangelio que son pecado, y tú me preguntarás, apóstol Ricardo, ¿usted cómo sabe que es de pecado? Muy sencillo, mi querido hermano y hermana, si el tiempo de la palabra no se cumple en mí, es porque hay un pecado oculto en lo cual no me he arrepentido y me he conformado a los príncipes de este mundo. Y yo no me puedo conformar a este mundo. Yo tengo que conformarme a la plenitud de Dios mi Padre, por Jesucristo en el Espíritu Santo, en la gloria de su palabra. Amén. Así que ese es mi trabajo diario y también el tuyo en Cristo Jesús. Amén. Por esta palabra te bendecimos y desatamos la gloria del Padre y la unción del Espíritu Santo. Y yo te digo que Dios ha hecho un pacto contigo por medio de Cristo, que tú caminas con cielos abiertos, porque lo que era misterio ahora se te ha revelado por medio de Cristo Jesús. Un abrazo y te bendecimos en el nombre de Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Ministerio de Restauración Alas de Libertad. Apóstoles Ricardo Pedrosa Muriel y Ruby Zorrilla Escobar. Ministerio de Restauración Alas de Libertad. Desde Cali, Colombia.